Hoy vamos a, hoy vamos a hablar sobre esta, esta emoción, si se puede llamar así, o esta reacción de la persona que viene de pronto de la pregunta de cómo nosotros reaccionamos frente a un estímulo, frente a lo desconocido y frente a algo que nos impacta a nosotros. Entendiendo que a veces ese impacto viene relacionado o viene asociado a, a eventos pasados o a o algo que nos causa a nosotros perturbación, que a veces rompe con esa zona de confort que nosotros nos encontramos muchas veces. Cómo nosotros reaccionamos frente a los cambios que, según nosotros, a veces los notamos como cambios bruscos y a veces nosotros los vemos cambios eh, que no son oportunos o que no presentan como el concepto de estabilidad o de calma. Entonces, que a veces llegan distintas circunstancias donde sentimos que las situaciones nos quieren acelerar a nosotros y nos quieren acelerar de forma repentina, que nos quieren acelerar, digamos, de una forma eh, que para nosotros a veces parece exagerada. Hay momentos donde el cambio de ritmo puede llegar sin que para nosotros haya un previo aviso. De pronto los que estamos haciendo un proceso de rehabilitación, si hoy nos dicen, vea, usted hoy se ganó el baloto, entonces eso de pronto lleva a la persona a a que sienta de que las cosas están cambiando rápidamente y que no estaba preparado de pronto para afrontar eso. De pronto ya se sentía programado, de pronto ya pensaba, ya tenía su proyecto de vida armado, donde le digan, vea, un familiar suyo tuvo este problema, usted tuvo este problema, usted se va a tener que enfrentar a un problema de salud. Estamos hablando de situaciones que, como algunas personas lo pueden tomar de una forma calma, no deja de ser un cambio brusco y que a veces producen en la persona emociones fuertes. Dependiendo, dependiendo de si la persona está predispuesta a que en su día puedan haber cambios o a veces la persona vive, digamos, en una realidad en donde supone que no van a haber cambios. Entonces, si hablamos de un cambio brusco en la fundación, digamos que hoy te dicen empaque que sale de la fundación. Ya enfrente lo que tiene que enfrentar, vaya con las herramientas que ya se le dieron aquí, tenga, tenga ya responsabilidad por lo que acá aprendió y por lo que acá demostró. Confronte pronto su trabajo aquí, confronte su transparencia aquí y vaya enfrente a una realidad en la que allá afuera la gente no, de pronto no ha cambiado, pero vaya consciente de que el que necesita cambiar es usted. Entonces le dicen eso de pronto a una persona y a veces piensa que no hay cambio, que de pronto lo que enfrentaba en la fundación es lo mismo que va a enfrentar allá afuera, que no va a haber consumo, que allá toda la gente en la calle le va a decir
el trago es malo, que allá de pronto la familia le va a decir, está fallando, eh, venga, lo escucho para que se exprese, o vea que los puntos de los, los defectos del carácter son estos, y usted está debilitando en esto, y no cree que se va a encontrar con la misma realidad. Pero entonces, si una persona en la fundación hoy le llega ese cambio, porque puede ser un cambio brusco para algunos, pero a veces es más brusco cuando no se ha trabajado en la fundación algo. Y eso es algo que a veces pensamos que no tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. Entonces, cuando la persona va a enfrentar un cambio, sabe que van a haber condiciones diferentes a donde va a llegar. Si usted, si usted sabe que va para una parte fría, usted dice, yo tengo que llevar mi ropa especial para ese clima, porque si no, entonces, ¿cómo voy a hacer? Si usted sabe que tiene que llevar algo, que tiene que cumplir con algún requisito, pues usted va a empezar a pensar de que tiene que adaptarse a eso. Pero entonces a veces cuando llega eso que estamos hablando, del miedo en el proceso de rehabilitación, acá en la imagen que está proyectada dice, cuando nuestras suposiciones no se les permite ser más grandes que nuestra realidad, pensamos en lo desconocido como el lugar donde florecen oportunidades. Y la suposición es todo lo que nosotros a veces pensamos, todas las formas, todas las versiones que pensamos de algo. Que a veces mientras más pensamos en eso, más versiones le sacamos. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué pasará si mejor evito trabajar en esto? Y a veces las suposiciones llegan en el que la persona puede como pierde la habilidad de poder distinguir lo que de verdad le conviene. Entonces, hay personas que a veces no dicen, le tengo miedo a esto que es malo, sino que a veces dicen, no, yo quiero ahorrarme lo bueno, quiero ahorrarme trabajar en esto, quiero evitarme tanta cosa. Mejor dicho, quiero algo un poco más fácil. Y a veces evadimos cosas por buscar otra más fácil. Evadimos a veces una responsabilidad porque queremos acogernos a un trabajo en donde haya menos normas, donde nos regulen menos, donde nos lleven a mirarnos a nosotros mismos menos. Por entornos en donde a uno no le decían nada, donde uno lo aceptaban como era, donde solamente le lo apoyaban, pero donde difícilmente alguien le iba a llamar la atención a uno, alguien le iba a aconsejar o le iba a decir va por mal camino. Si uno veía que en un lugar lo aceptaban y uno llegaba a su casa y la familia le decía va por mal camino, si uno sabía que en ese espacio lo aceptaban a uno a veces se le dificultaba recibir ese consejo o recibir esa palabra, porque uno empezó a suponer por encima de lo que era la realidad, la que le daba más peso a a la ingenuidad a veces,
porque a veces podemos tener esa ingenuidad frente a lo que nos perjudica a nosotros. Por eso a veces terminamos no solamente con la dificultad del consumo, sino con otras dificultades, porque suponíamos que no era tan malo. Uno suponía que no iba a terminar como el que estaba, como el que se quedaba en la calle, porque hasta la forma de trabajar a veces con el habitante de calle es como habitante de calle, no como adicto. Pero uno decía, no, el que está en la calle es porque quiere estar en la calle o porque no tiene casa. Y aquí los que estamos ahí sentados, la mayoría sabemos que sí teníamos un lugar donde estar, pero que ya las condiciones de nosotros, las suposiciones de nosotros, habían sobrepasado la realidad. O sea, que podíamos querer más el consumo que querer unas normas, que querer los alimentos, que querer los seres queridos, que querer un trabajo, que querer estudios, oportunidades. Entonces, nos tocaba como emigrar a donde nos aceptaban todo, que eso era la calle, que eso era el entorno de consumo. Entonces la persona tenía miedo ya porque sus suposiciones eran de que la droga era algo tan válido para defender que ya le daba miedo todo lo que se contraponía a eso, todo lo que decía que eso estaba mal, que eso no podía ir a la par con la realidad. Entonces la persona empezaba a buscar sitios donde pudiera estar solo, donde nadie le dijera nada, donde no tuviera que darle cuentas a nadie. Por eso en la fundación uno llega y lo primero que le ponen a hacer es a dar cuenta, a comunicar, a que todo es de una manera, a que tiene que rendirle cuentas a un grupo que va más avanzado y a que tiene que prácticamente seguir normas para todo. Y entonces, si nosotros vemos ahí la imagen, la imagen de esa persona como con miedo que tenemos ahí proyectado, y uno dice, no, esa persona está viendo un espanto, esa persona está viendo la droga. Uno dice, no, esa persona se encontró una bolsa tirada y hizo la cara. Pero a veces esa es la cara que nosotros hacemos cuando nos encontramos la norma. Cuando nos están diciendo, vea, haga esto así. Vea, si usted se quiere recuperar, cambie esto. Parece que uno eso se le hiciera algo gigante, se le hiciera algo imponente. Entonces empieza uno a, a cuestionar esas cosas, a sorprenderlo. Hace poquito se habló de la sorpresa. Entonces empieza a haber esa sorpresa por el que a nosotros nos espanta cumplir, nos espanta a veces adaptarnos a algo. Y no podemos pasárnosla, digamos, huyendo de todos los lugares donde vemos normas. Porque para todo hay normas. No cree que en la fundación, porque le dicen, vea, que su cama va así, la zona verde va así, la piscina va así. Y uno cree que eso es algo sorprendente. Pero cuando uno empieza a ver que en todo lugar hay normas, las normas antes lo están ayudando a uno
a ser mejor persona. Y yo creo que una persona que cumple normas tiene más, tiene más autoridad de en algún momento hacerle mejoras a esa norma. Tiene más autoridad el que las cumple, de más adelante poderle hacer algún cambio por un bien común, de la autoridad que pueda tener una persona que no las cumple, que no le gusta la norma. Porque a veces nosotros llegamos a la fundación y empezamos a ver fallas. No, esto ¿por qué no es así? No, es que a mí me ocurre esto. No, es que en la otra fundación, es que yo ya lo hacía así. Entonces cumpla la norma que tiene en el momento, que ya después usted puede hacer propuestas y, y pues cómo no va a ser más escuchado si se sabe que las está cumpliendo. Pero entonces a veces existe ese miedo de que algo no es a la misma y entonces se nos empieza a dañar el día. Porque ¿cómo queda una persona cuando se encuentra, cuando digamos va, dice voy para el baño y en el camino le apagan la luz? La persona se devuelve y empieza a decir, no, yo para allá no voy, yo ya no voy para el baño. Si alguien me acompaña, yo voy. Hay personas así, que a veces que le apagan una luz, digamos. Entonces la persona se devuelve y dice, yo para allá ya no voy. Pero nosotros no podemos hacer eso frente a lo que el proceso nos está pidiendo a nosotros, porque si estamos hablando de lo que pide la casa, pues es que lo que está pidiendo la casa, lo que está pidiendo la institución en la que uno se encuentre, lo que está pidiendo de alguna forma es para sacarle algo bueno a uno, no para dañarlo. Entonces uno a veces se atemoriza, pero al final es porque lo quieren llevar a algo mejor. Uno a veces se atemoriza de, de los papás que le tocaron, se atemoriza de, de la vida que le tocó, pero uno, todas las dificultades que ha pasado, yo creo que le pueden ayudar a uno a poder identificar algo, a poder, a poder seguir respetando normas y en algún momento uno decir, bueno, esto me pasó a mí, pero yo voy a hacer que a partir de lo que yo hago sea diferente. Yo creo que a mí me ayudaron, tuvieron la mejor intención, pero de pronto yo quiero también con una buena intención hacerlo de otra manera. Entonces, a veces los miedos de nosotros es porque lo desconocido lo vemos como algo desierto, como algo oscuro. Y a veces, pues no dejamos que esas cosas sean exploradas, de que nosotros a lo desconocido podamos, podamos conocerlo mejor, podamos dejarnos llevar, que pueda, que pueda como hacernos a nosotros tener otro tipo de inventario. Entonces, pues, no sé si tienen algo que decir.
si tienen alguna pregunta, si les parece el tema, las familias también. Si nosotros, si nosotros tenemos a veces esa predisposición a que todo lo que no sale de nosotros es malo y a lo demás le tenemos miedo. A veces uno Pido la palabra, Matías. siempre Buenos días para todos. De todas maneras, Matías, usted fue muy claro al principio y eso es lo que necesitamos todos, no solo ustedes que están en las fundaciones, la X, la que sea, es eso, estar dispuestos, pero cuando nos queremos aceptarlo es donde nos cuesta. De todas maneras, yo pienso que el tema de hoy es importante porque es concientizarnos cada vez más. Lo voy a hablar así como si fuera yo también aquí incluida, que lo debemos hacer así, es concientizarnos el problema que tenemos. Ya aprendiendo a asumir eso, lo podemos lograr todo. Entonces yo pienso, muchachos, que eso es lo que deben ustedes siempre tener en cuenta, aceptar, porque mientras no haya la aceptación, no podemos salir del problema. Ese sería como mi aporte, o sea, a aceptar y recibir todas las ayudas que se puedan. Muchas gracias, Matías. Doña María, qué pena intervenirla. Quien está hablando es el líder Felipe. Bueno, Felipe, entonces no eres Matías, Felipe. Sí, señora, no, el apóstol en el momentito no nos acompaña, pero la idea es que dejemos a veces de tener como esa falsa seguridad de que todo lo que yo digo está bien, lo que diga usted no está bien, lo que diga usted me espanta, me da miedo, y como a veces pues esa palabra nos da pena decirla, porque el adicto dice que no tiene miedo, ¿no? El adicto enfrenta muchas cosas en la calle y entonces, pues, está a veces como más funcionando en que todo lo que lo venga a atemorizar físicamente, pues, lo puede enfrentar. Pero a veces se enfoca tanto en esa parte física que no se da cuenta que hay muchas cosas que lo llevaron al consumo y que no las ha trabajado, como que ha tenido como una parte que ha evitado trabajar en esto, que a veces no ha expresado eso, que a veces no lo ha terminado de conocer, no ha terminado de conocer la situación que lo rodeaba, sino que se quedó en cómo se sintió. Pues la persona a veces recuerda más la sensación que le dejó un disgusto, pero no se pone a pensar, ¿será que la otra persona de pronto no me quiso hacer daño a mí, sino que la persona estaba con un problema personal? Eso pasa mucho en la convivencia en la fundación. A veces uno ve una persona que tiene problemas de convivencia con varios. Un día es con uno, el otro día es con otro. Vea, es que usted no sabe hacer esto, es que toda la gente me cae a mí. Y así, uno ve que hay 5 discusiones, pero que en todas 5 está el mismo. Entonces uno empieza a decir, entonces a los otros 5 con los que esa persona discutió, a veces uno les tiene que decir, usted lo va a tomar personal, porque si la otra persona también está peleando con otros, pues esa persona es la que debe tener problemas, no usted. Ya si usted se iguala, pues usted también tendría un problema, porque de pronto la otra persona está
teniendo miedo de trabajar algo que es incómodo, que prefiere quedarse con la incomodidad a enfrentar sus miedos. Y cuando uno enfrenta los miedos, pues está enfrentando a algo que parece grande. Y a veces queremos enfrentar eso, pues nosotros haciéndonos más grandes, pero no más grandes por dentro, sino como más grandes de, de más, de que tenemos que tener más, como ser más eufóricos, más bravos, más, más ágiles, pero a veces por dentro no se está trabajando nada. Entonces, pues, es importante esa parte de la aceptación que habló doña María, porque en la aceptación yo también empiezo a dejarme ayudar. Y empiezo a entender que si yo me estoy dejando ayudar, es porque yo también soy una persona, que también tengo debilidades, porque esas debilidades a veces han traído temores. Porque si yo le digo aquí a alguien que no sabe cantar, que se le quiebra la voz, y le digo, canten una canción, ¿será que no va a sentir miedo? Sí, señor. En cambio, si yo le digo a alguien que sea cantante profesional y le digo, cántenos acá el himno nacional, la persona, de una va a decir, uy, claro, porque yo lo voy a cantar bonito. Para eso es que yo soy bueno, entonces de una canta. Pero como hay cosas en las que no somos los mejores de pronto, pero hay cosas que debemos aprender, por eso en la fundación uno termina aprendiendo un poco de cosas, porque no solamente le trabajan sus, sus partes más fuertes, sino que empieza a enfrentar miedos de todo tipo. Entonces, pues vamos a continuar con las personas que quieren hablar. En Villasamán levantaron la mano. Sí, Miguel Felipe, que querido Samán, tenemos un aporte. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, Miguel Felipe. Les habla Sáenz, de acá desde el Samam. Yo creo que el miedo en nuestro proceso de recuperación nos ayuda en parte a superar algunos obstáculos que nosotros tenemos. Obstáculos que no solo vienen desde ahora, sino desde muy jóvenes, desde antes de comenzar el consumo, porque nosotros el miedo siempre lo hemos tenido, siempre hemos tratado con el miedo, si estemos o no estemos en el consumo, pero ahorita cuando inducimos el consumo, el miedo se hizo un poco más fuerte, porque nosotros cuando decidimos o decidieron nuestra familia que nosotros cambiáramos, ahí comenzó un miedo, el miedo al cambio, el miedo a tener a tener otra vida, el miedo a someternos a la autoridad, el miedo a llevar una rutina diaria que nosotros no estamos acostumbrados a tenerla, a decir pues que vamos a cambiar ni nada, porque la verdad en el consumo nosotros nunca llegamos a pensar que vamos a cambiar. Solamente cuando algunos de nosotros tocamos como ese punto, digámoslo así, tocamos el fondo del mar, fue que nos dimos cuenta. Ahí fue que nosotros empezamos, o en mi caso, yo empecé a tener miedo a seguir en ese mundo, a seguir cada día destruyéndome, a seguir cada día dañando mi vida, y no tan solo a mí, sino a mi familia, a la gente que estaba a mi alrededor. Ese era uno de los miedos con los que yo más luchaba estando en el consumo, pero nunca llegué a caer en cuenta
pues que le estaba haciendo daño a mí mismo ni a mi familia. Yo decía, pues ellos qué van a sufrir, qué les va a pasar a ellos si yo soy yo el que estoy consumiendo, soy yo el que cada día me estoy hundiendo más. Pero uno acá entiende que no solamente es uno, sino que la familia también en parte son consumidores, digámoslo así, pues no de sustancias, pero sí en parte son consumidores por culpa de uno. Entonces, ese era el miedo que uno trata y ese es el miedo que uno sigue tratando porque uno va a decir, cuando yo salga a la sociedad otra vez a querer yo volver otra vez a reinsertarme en la sociedad, mi miedo va a ser de que cómo yo voy a empezar a tratarme para no recaer, no solamente en la sustancia, sino en comportamientos, porque pues yo puedo luchar todo lo que yo más quiera, pero yo no puedo caer en las drogas, digámoslo así otra vez, pero sí puedo caer en comportamientos, sí puedo caer otra vez en la conducta, en comportamientos antiguos que yo tenía. Y pues no estamos absueltos de eso, ¿no? Porque somos seres humanos y podemos fallar. Pero si nosotros queremos de corazón, si nosotros lo hacemos de corazón, no por la familia, porque al final sino por nosotros mismos, si nosotros lo hacemos lo hacemos desde adentro, desde el espíritu de uno, desde la parte de uno, desde adentro, ver un cambio. Ahora mismo que uno en verdad sí que quiera, porque pues uno puede hacer 10, 20 procesos y la vida se le va uno haciendo procesos y digamos que ese es el miedo, ¿no? De volver a recaer, de volver a reincidir y volver otra vez a realizar otro proceso y todo sabiendo que ya uno está tan avanzado en esta parte. O sea, ese es mi aporte que ya se llama mi líder Felipe. Gracias, Eric. Fue algo que usted ahorita mencionó, fue cuando dijo que trabajáramos desde adentro, ¿sí? O sea, que trabajamos desde la parte interna de nosotros hacia afuera. Y eso es algo, eso me suena es como a factores de protección también. Porque si nosotros nos rodeamos y además de rodearnos de cosas positivas, queremos como ponerle otra capa de cosas positivas a eso. Hay una parte, hay como una comparación en las fundaciones que se habla de las capas de la cebolla. La cebolla cabezona, ¿no? Han visto que tiene unas capas, que hasta uno cuando la va a picar, esas capas parece que las hubieran puesto nomás, no están pegadas ni nada, pero con capas. Y que a veces para llegar a la persona toca irle quitando capas. Porque así mismo como existe el miedo que lo oculta a uno, que a veces en la fundación ni siquiera lo conocen a uno. Yo estuve un año en una fundación y a los 11 meses me hicieron banco de confrontación porque no me conocían. A los 11 meses. Imagine usted, hay unos que podrán llevar 6 meses, 4 meses, y a veces uno está pensando más en responder con cosas, en ir a conquistar muchas cosas, y que usted tenga 11 meses y que le digan, vea, usted en un mes se va a ir, pero todavía no, mejor dicho, no estamos seguros ni siquiera si ese es su nombre, pues. Porque se dedicó a esconderse. Porque como si tuviera miedo, se ocultó y se empezó a ponerle más capas a lo que escondía. Y ya terminando el proceso, me hicieron ese banco, me dijeron, usted es un escondido. Porque pues yo cumplía, yo era callado, yo no decía nada, pero solamente era moviéndome
para cumplir el tiempo y salir a consumir. Entonces, así como están esas capas, pues también hay que trabajar desde el interior. Trabajar desde el interior es que ya todas esas capas ya no sean negativas, sino positivas. O sea, que se convierten como en un blindaje del proceso de rehabilitación. Entonces usted ya dice, yo tengo mi capa que es, digamos, que es el líder. Tengo mi capa que es el apoyo. Tengo mi capa que es el director. Tengo mi capa que es la terapia. Tengo mi capa que puede ser Dios también. Pero si uno dice, no, pues mi capa es el líder, pero tengo otra capa que es mi familia. Mi familia puede de pronto estar más perdida que yo. Tengo otra capa que son mis amigos. Tengo otra capa que es el director. Entonces, sería como tener capas podridas, capas buenas, intercaladas. Porque pues la familia es importante. Pero si ellos también tienen miedo, ellos también les da miedo de que les digan, vean, la visita no me permite un celular, o vea, no le traiga esto, o vea, no le hablen de esto. Ya se tiene miedo de cumplir ciertas cosas. Entonces, a veces existe el miedo, o si lo miramos por el otro lado, la protección. La protección es que nosotros estamos viviendo un proceso donde es lento. Digamos que no es lento, pero digamos que tiene muchas cosas por trabajar, muchas cosas por crecer, muchas cosas por florecer, como dice ahí la imagen. Muchas oportunidades por conocer, que no son solamente las oportunidades con las que yo a veces llego a la fundación pensando que existe. La gente llega a la fundación y dice, yo ya sé lo que tengo que recuperar, yo ya sé que está mi familia, mi estudio, pero si usted llega a la fundación y se le cambia todo, pues no tenga miedo, que puede ser mejor. Puede ser mejor a los planes que usted ya traía. De pronto, el proceso le tiene otra familia también, que le ayude a contrarrestar de pronto ese miedo que existe en su familia biológica, que a veces lo llevan y que le transmiten ese miedo a uno. Miedo a obedecer, el miedo a forzarse, el miedo a que las cosas no sean fáciles. Entonces, el proceso le trae otra realidad a uno que puede ser desconocida, pero que también tiene muchas oportunidades. Entonces, sigamos en el vergel, tienen la mano levantada. Señor, buenos días, mi líder Felipe. Aquí dándole continuidad al tema, veo que hablando del mío, ¿no? Pues quería iniciar como con una frase que dice que muchas veces sufrimos más por nuestra mente que por la realidad que vivimos, ¿no? En nuestra mente tenemos muchas ideas y muchos pensamientos que a la hora de la verdad no son reales. Entonces, cuando llegamos a un proceso de rehabilitación, llegamos como con una incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Porque pues uno dice, no, acá qué hay que hacer o qué me van a poner a hacer. Muchas veces uno llega pensando que hasta le van a maltratar aquí, que solamente lo vinieron a maltratar, pero la realidad es que no. Vinimos fue a modificar unas conductas y unos comportamientos que veníamos con ellos desde la calle, ¿no? En mi caso,
En mi caso, acá pues yo ya he podido sanar un poco una parte de mí que pues cuando yo estaba en un consumo, yo comencé con algo suave, ¿no? Y pues no me daba miedo nada. Antes yo decía, no, pues me siento como inmortal. Yo digo, no, pues a mí no me pasa nada y hacía lo que quería. Pero después de cierto tiempo que ya fue prolongando el consumo, empecé a consumir cosas más fuertes y pues yo ya me veía en sitios mucho más pesados, ¿no? Y un día en una panadería me coloqué a pensar, después de que llegó un habitante de calle como a pedir algo de comer, yo me vi y lo vi a él. Y yo estaba con mi abuela y le dije, oye abuela, qué miedo terminar así como esas personas, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos llegar al fracaso por el bloqueo mental que tenemos. Ya después de que nosotros tengamos un pensamiento que nos puede jugar en contra, ¿no? Nosotros decidimos si lo hacemos realidad o solamente nos ponemos resiliente ante él y lo combatimos para poder crecer. Entonces, no sé si te quedó claro esa oportunidad, Felipe, o hay una pregunta sobre el tema que me quieras hacer. Una pregunta. ¿Se considera que ese bloqueo mental se puede dar hasta con cosas pequeñas? Sí, padre, muchas veces nosotros nos bloqueamos hasta por simples bobadas. O sea, cosas que nosotros lo vemos como una tormenta, nos terminamos ahogando en un vaso de agua que realmente le podemos dar manejo y le podemos dar trascendencia a algo muy fácil. Claro, Brandon, gracias. Hasta la postura ha dicho que hasta por 2.000 pesos se han perdido procesos. Una vez una persona vino acá a la fundación y entonces como recién llegaba pues le dieron el desayuno y a los 15 minutos pues la persona comió y después ya a los 15 minutos dijeron pase el grupo por el desayuno. Entonces la persona creyó que iban a servir otra vez el desayuno y entonces le dijeron no compañero, espere que si queda nosotros le damos. Pero se les sirvió fue a los que no hayan desayunado. Pero si queda algo, nosotros le pasamos. Y entonces, la persona recién llegada se había bañado nomás. Se bañó y dijo, no, esto acá le niegan la comida a uno. Y en ningún momento le negó la comida. Pero digamos que se espantó de que en el momentico se le aclaró algo, se le dijo, no, espera un momento, van a comer los que no han comido. Y nosotros en ese momento teníamos 10 bolsas de basura llenas de galletas. Yo nomás estaba esperando a que desayunaran y yo le iba a dar galletas. Yo, pues, alguien recién llegado, ya vendo bastante. Habían 10 bolsas de basura, las grandes, llenas de galletas. Y esa persona, no, que eso un menosprecio por la comida. Entonces yo me voy. Ni siquiera esperó a que terminaran de desayunar, sino que volvió una situación pequeña como algo grande. Entonces, a veces nosotros tenemos como el miedo de escuchar al otro también. A veces tenemos miedo de conocer la otra parte de las cosas.
a veces suponemos rápido. A veces el pensamiento es como la inteligencia artificial. Usted le pregunta algo y de una le dice de todo. Sino que esa inteligencia artificial de nosotros, pues, tiene un poquito como de información revuelta, pero es igual de rápida. Solo que a veces no da bien la información, pero es igual de rápida. O sea que en un momentico, usted ya dice, no, es que usted me dijo esto, por lo otro, por lo otro. Ah, es que aquí no me quieren. Ah, es que lo quieren es a uno, es que lo quieren a uno esclavizar. No, es que usted empieza a hacerse un poco de idea de la persona y a veces le tiene como miedo a silenciarse, piensa de que lo van a humillar porque se silencia, porque espera. Si alguien le dice algo y usted no responde, a usted le da miedo de que lo juzguen y le digan cobarde. A veces pasa eso. A veces le da miedo a uno esperar a que las cosas pasen. A veces le da miedo a uno de pedir perdón o de pedirle disculpas a alguien cuando antes la otra persona era la que lo haya ofendido a usted. Pero de pronto usted piensa que la persona vivió en el planeta Tierra para ofenderlo a usted. Y usted de pronto no sabe si la otra persona tenía alguna lucha, alguna dificultad. Y a veces tenemos miedo a ser, digamos, accesible, pero no solamente ser accesible a las personas, sino ser accesible al proceso. Dejar que el proceso nos lime. Le ponemos un escudo para que el escudo quede bien limado. Que tallen bien, pero el escudo mío. Que me hablen, pero yo mostrando de pronto otra cosa. Entonces a veces uno no le gusta sentirse expuesto al proceso. No le gusta como vivir el proceso a flor de piel, sino que quieres como que se lo faciliten, que no se lo hagan tan difícil, que un poquito más fácil. Y a veces no le gusta a uno como dejar que el proceso vaya haciendo su trabajo, que le vaya quitando cosas a uno, que le vaya dando una forma. Entonces, es importante todos estos aportes que nos han dado y pues vamos a seguir con las demás personas que quieran hablar. Allá en Villasamán para hablar. Buenos días, Miguel Felipe. Bueno, yo soy Luis Carlos Castillo Salazar. Un pequeño aporte de Villasamán. Bien, pues, escuchando los aportes que han dado en esta mañana en esta escuela de sabios, los líderes, pues el miedo es algo que no podemos como evitar. El miedo llega a nosotros desde que, inclusive inconscientemente, desde que somos niños, desde que no tenemos como una conciencia de lo bueno y lo malo, pero el miedo está ahí porque siempre ha estado y siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, que estos miedos van cambiando a medida que vamos creciendo, ¿sí? Se transforman, se convierten y cambian de una cosa a otra. Pero algo que se me viene a la mente ahorita, que por eso pues decidí alzar la mano y dar ese pequeño aporte, es de que en la vida y y más que todo aquí en nuestro proceso de restauración, el miedo o el temor
tiene que estar ahí, o sea, lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque el miedo en cierta parte es malo, es nocivo porque nos limita o nos impide realizar alguna actividad o desempeñarnos en el diario vivir. Pero, Miguel, pienso yo que el temor, en este caso, en nuestro proceso, es muy importante. ¿Por qué? Porque si no estoy mal, y de pronto me corrigen, una parte de la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí me entienden? O sea que si yo quiero llevar un proceso de rehabilitación, un proceso de restauración, entre comillas, bueno, yo debo de temerle a qué, temerle a Dios, de temerle a la corrección, a la disciplina, debo temerle a esas cosas que me alejan de Dios, que me alejan de mi ser espiritual, que alimentan mi carne, que alimentan pues mi espíritu, mi alma, como dice el apóstol. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí debemos de tener temor, de ser temerosos, pero por este lado espiritual, ¿sí? Porque si lo llevamos a lo mundano, a lo del mundo, el miedo es malo, o sea, no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque ese miedo en mí, si yo no lo supero, yo no lo trabajo, ese miedo se vuelve una excusa para ayudar a consumir. Si yo, mi compañero ahorita, creo que fue orando, nosotros llegamos a un sitio de estos, nosotros llegamos con muchos temores, muchos miedos, ya sea el miedo a que me deje mi esposa o cosas así, cosas muy, como digo yo, pues del mundo, porque al final, el día que nosotros nos partamos de este plano terrenal, nada de eso nos vamos a llevar, ni a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a nuestra mamá, nada, ¿sí me entiende? Entonces a lo que yo quiero llegar es de que hay dos formas de mirar este miedo, ¿sí? Miedo a las cosas terrenales, ¿sí? Pero yo sí debo de tener temor, sí debo de temer a las cosas de Dios, porque si yo no tengo ese temor a Dios, pues mi vida o mi proceso van a ir por un camino totalmente diferente, que es el que queremos llevar, para el camino de la obediencia, basándonos en la palabra y en lo espiritual. Entonces, me gusta este tema porque pues, me confronta bastante, porque yo soy una persona bastante, con muchos miedos, sí, miedosa, sí, con muchos miedos. Miedo a la soledad, miedo a que la gente me conozca como yo en verdad soy, por temor a que me rechacen, ¿sí? Y hoy por hoy, estoy trabajando poco a poco en eso, ¿sí? Entonces, debemos de priorizar ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que en verdad nos hace daño y a qué le tememos en realidad? ¿Y cómo podemos convertir ese miedo en una fortaleza? Porque es que, o sea, nosotras veces decía mi compañera ahorita, nos ahogamos en un vaso de agua, porque son cosas muy sencillas, pero que nosotros, desde ese punto de vista del miedo que tenemos, se vuelve inmenso, pero es algo muy, muy sencillo, muy mínimo. Entonces, cuando decidimos no trabajar en eso, pues eso se vuelve una excusa para pues incidir otra vez en el consumo. Y pues me gusta ese tema porque, como le digo, han sido muchas recaídas, muchos problemas, muchas tristezas que me han sucedido. Y yo sé que no solamente a mí, a muchos aquí en proyectos de relaciones y familias y fundaciones que están conectadas en estas organizaciones les pasa. Y no solamente estoy hablando del consumo, porque pues hay familias o sus familiares hay veces por ese miedo también cometen errores con nosotros mismos, por el miedo de que, por ejemplo, nos pase algo
llega a esa sobreprotección, porque pues, a la familia le da miedo que, no sé, que hagan algo en la calle o cosas así. Entonces, a raíz de ese miedo se genera una sobreprotección, ¿cómo explicarlo? Sí, como que nos quieren meter en una jaula y no sacarnos de ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, eso también es perjudicial como para ellos como para pues, los hijos, los nietos, los sobrinos en general. Entonces es un tema bastante extenso, bastante grande, tiene varios puntos de vista, pero pues me llama bastante la atención porque me confronta, mi líder. Entonces, pues ese era mi aporte, mi líder, desde acá en Villasamá. Muchas gracias, Luis. Hay algo entre lo que usted dijo, pues que también comentó que ha tenido varios procesos. Entonces, uno en la fundación, la mayoría de personas en una fundación llegan a la conclusión de que estaban haciendo algo mal afuera, de que estaban dañándose, de que estaban destruyendo, pero a veces no se preparan lo suficiente para salir a responder con eso o para salir a enfrentar ese tipo de realidad. Perdona, Felipe, ¿puedo hacer una intervención? Sí, señora. Bueno, la verdad es que yo casi no hablo, yo creo, y me cuesta mucho, mire que se me ha caído muchas veces el internet porque vivo en una finca. Lo que dijo el chico anterior es sumamente importante, por eso le hago la intervención y quiero resaltarles eso. Es más que esos miedos, es como el temor, pero si le tenemos temor a Dios, eso es súper importante porque así podemos asimilar todo lo que viene. Así que no es más mi aporte. Y los felicito, realmente esto yo pienso que como papás nosotros, a ver, yo no tengo mi hija, pero es mi sobrina como mi hija, es importante y vemos que ustedes tienen toda esa voluntad y que los profesionales que los están a ustedes allí abordando, que están día a día con ustedes, están haciendo un buen trabajo. Así que muchachos, ustedes pueden y cojan todo lo bueno que estos profesionales les están brindando. Gracias, doña María. Y entonces, relacionado a eso de que muchos ya tienen varios intentos y a veces quieren prepararse hasta el mismo punto y de ahí sentirse listos para enfrentar. Y pues hay personas que, yo creo que de aquí muchos han visto películas de boxeadores, y los boxeadores tienen normalmente un entrenador. Y esos boxeadores a veces ya se sienten de que ya están listos para el campeonato, pues para el título, ¿no? Y a veces el entrenador les dice, todavía no. ¿Por qué les dice eso, Luis? Es Castillo. ¿Por qué el entrenador a veces les dice que todavía no? Pues, mi líder, pues no sé, porque de pronto no es el momento todavía. Porque no han entrenado lo suficiente. Porque todavía pueden tener, porque a veces le tienen miedo a la disciplina, de pronto no le tienen miedo, las personas en la fundación no le tienen miedo a la droga, pero a veces les tiene miedo, se les tiene miedo a lo que le ayuda a la persona a afrontar mejor la droga. Y una persona que le tenga miedo a la droga en una fundación es normal.
Es normal una persona que diga, estoy cansado, aburrido, quiero cambiar, quiero quedarme aquí toda la vida, quiero hacer un poco de daño. Eso es normal, porque pues cómo no le va a gustar la droga. Si le disgusta la droga, a los que están alrededor no le va a disgustar al que la consumió. Claro que le tienen que disgustar. Se espanta, se puede llegar a espantar porque cuando ya se entra a la adicción, a la dependencia, eso pues, es algo impactante para la persona. Pero el problema es cuando no solo la droga es impactante, sino cuando la solución a la adicción se vuelve impactante. O sea, que se vuelve algo absurdo, algo exagerado. ¿Cómo así que un año? ¿Y no de cuántos años ya consumiendo? 20. Entonces, debería ser es más años. Entonces, a veces se convierte en ese miedo a que las cosas tomen la forma que necesitan. Que nos digan, vea, usted quiere enfrentar esto, usted, ¿verdad? Siente la necesidad de cambiar, pues pague un precio, entrénese duro. Y cuando muestran a los boxeadores cómo es el entreno, ya para un título, ahí es diferente el entreno. O sea, que no era solo que querían, sino que ya se convertía en que le aumentaba un poquito la exigencia. Y que le aumentaban la exigencia porque así mismo iba a ser el título de grande. Y como uno ve la recuperación, no la puede ver como algo pequeño. Es algo que además de ser una necesidad, es un privilegio, es un regalo, es algo grande. Y no se puede ver solamente como algo que yo estoy haciendo por otro. Uno no se recupera por otro. Yo creo que hay que entender de que uno debe mejorar para estar bien con uno mismo y que eso le permite a uno estar bien con los demás, pero no es al revés. Entonces, continuemos con los aportes que tienen ahí, las personas que tienen la mano levantada. Buenos días, Miguel Felipe, de acá del Vergel. Tengo un aporte, espero que sea productivo y provechoso para cada una de las personas que están en este momento vinculadas a la Escuela de Sabios. Me queda pues un poco como la incógnita con lo que decía ahora Luis, porque está bien muchas veces el pensar, el querer hacer las cosas, solamente debe ir prendido de algo. De pronto debe ir de la mano de algo, que es la voluntad. La voluntad para poder querer hacer las cosas bien hechas. O también la voluntad para poderse despojar de todo aquello que nos hizo daño en un pasado. El miedo es una emoción inevitable, lo sabemos. Cuando la persona inicia un proceso de rehabilitación, aparece el miedo al enfrentar lo desconocido. Muchas personas llegan a un proceso y les empieza a dar miedo el solo hecho de pensar que van a tener una sintomatología. Ya, se van a empezar a sentir mal y obviamente eso les da miedo. El miedo a enfrentar lo desconocido, al dejar tal vez atrás los hábitos que parecían a veces darle seguridad cuando teníamos una droga en nuestro cuerpo. Realmente el miedo suele indicar que el cambio es real y profundo. En la rehabilitación el miedo puede manifestarse como temor a recaer, a fracasar, a nuevamente ser rechazado por la sociedad,
Ese miedo te permite muchas veces, a veces, tomar malas decisiones, una mala decisión en el proceso, una decisión de abandono, o simplemente una conducta problemática, como para querer muchas veces llevar el miedo, pero hacia lo negativo. Acuérdense que el miedo es como un motor que debe tener uno al lado para poder uno tener un crecimiento. Si a ti te da miedo el recaer, pues simplemente no recaigas. Pero ¿cómo no vas a recaer? Teniéndote confianza a ti mismo, aprendiéndote a conocer. Plasmar una identidad dentro de ti te permite confiar más en tu ser, en el hecho de que realmente quieres hacer algo, que tienes miedo. Sí, todos tenemos miedo de pronto a enfrentar la realidad, pero el miedo debe servirte para crecer, para decir, no, eso que estuve haciendo antes no lo debo volver a hacer, porque tengo miedo de nuevamente verme como me veía antes. En muchas ocasiones, incluso a mí me pasó que de pronto pasábamos por una vitrina, por un almacén y nos veíamos en el espejo. Realmente yo les digo, tengo miedo. A mí me da miedo volverme a ver como me veía antes. Muy claro. Aunque no llegué a unas condiciones extremas de calle, pero lo he podido ver reflejado en muchas personas. Y sinceramente eso da miedo. Pero qué bueno que tú realmente aceptes la realidad, aceptes que realmente eso te da miedo y puedas seguir adelante, seguir haciendo las cosas bien, en un proceso, la rehabilitación, en tu vida. El miedo a perder también tu familia. Entonces, aférrate más a una recuperación, a una rehabilitación, a estar bien, a sentirte bien, a pensar mejor, a proponerte unas metas para poder salir adelante en la vida. La vida no solamente es destruirse, la vida no es solamente rumba y droga. La vida también te ofrece cosas maravillosas que tú puedes aferrarte a ellas, tener una motivación para que puedas salir adelante en el proceso. Esa motivación que te va a permitir también ser ese motor que te va a llevar a ti a nuevas cosas, a un nuevo emprendimiento, a una nueva personalidad, a creer más en ti, a creer también en un Dios que todo lo puede y que todo es posible con él de la mano. Eso es una motivación, tener la convicción, la plena convicción de que vas a salir victorioso en este proceso. Pero para ello tú debes aferrarte también a ese miedo para que te ayude a caminar en este proceso, en un proceso que es duro, es difícil, es doloroso. Pero qué bueno que tú lo veas de esa forma, porque qué miedo volverlo a repetir. Entonces yo se lo digo a las personas que de pronto llegan 1, 2, 3, 4, 5 procesos que realmente han tenido miedo de fracasar, pero han fracasado. ¿Por qué? Porque realmente no han aceptado realmente la ayuda. No han confiado en sí mismos. Yo les hablaba a los muchachos aquel día, estábamos viendo un tema acá en una educativa, y yo les decía, el miedo simplemente es como una prenda de vestir que tú llevas. Yo les hacía un ejemplo. Hay cuatro motociclistas y siempre hay uno que arranca con mayor fuerza y mayor velocidad, seguido del segundo que no arranca tal vez con la misma seguridad del otro, y de pronto hay un tercero que hasta de pronto lo intenta, pero hay un cuarto que se queda rezagado. ¿Pero por qué arrancó el primero tan velozmente y con tanta seguridad? Porque confía en él, confía en que lo puede hacer. Aunque tiene miedo, obviamente el miedo no se puede dejar a un lado. Tiene miedo de pronto irse a estrellar o en una curva salirse. Pero es más confiar en las capacidades que tiene uno para poder lograrlo, para salir victorioso en una meta. Eso es el miedo para mí. Ya, en este proceso es clave aprender que el miedo no desaparece de inmediato, pero pierde poder cuando se comparte. Se valida o se enfrenta paso a paso. La rehabilitación no consiste en vivir sin miedo,
sino en no permitir que ese miedo dirija tus decisiones. Ya, enfrentar el miedo con honestidad, y un apoyo fortalece la identidad, que es algo de lo que hemos venido hablando hace varias clases atrás. Incrementa la resiliencia y abre un camino hacia una mejor recuperación, algo auténtico y sostenible. Eso para mí es el miedo. ¿Ya? Entonces es como más bien la invitación para poder seguir adelante en este camino. Ya, también se ve reflejado en muchas personas al hablar, a veces de pronto al dar una opinión, e incluso lo he podido percibir también en personas que en una deportiva no se atreven a hacer los ejercicios. Ya, eso se llama quinosofobia se llama eso, que es como el miedo al movimiento. Y eso lo podemos ver en una rehabilitación. No se atreven de pronto a hacer ciertos movimientos en una deportiva porque tienen miedo al que dirán. ¿Ya? Tienen miedo a que el compañero tal vez lo está haciendo mejor, pero porque lleva 3, 4, 5 meses, le lleva de ventaja en el proceso. Entonces no se permiten soltarse. Eso es miedo al movimiento. Se puede ver reflejado en todo, al hablar. No hay seguridad de pronto al dar un aporte. Ya, entonces, muchachos, es como empaparnos, es como recargarnos de todas esas herramientas, ya, fortalecer nuestro carácter, nuestra convicción, que te va a permitir a ti hacer un proceso bien hecho, o por lo menos te va a permitir a ti terminar un proceso y tenerle miedo a salir a la calle a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces, tenle miedo a perder tu familia. Tenle miedo a volver nuevamente a un proceso de rehabilitación y apérrate a él para que puedas tener un crecimiento personal. Eso es como mi aporte el día de hoy, Miguel, Felipe. No sé si de pronto tengas alguna pregunta. Pues yo creo que en cuanto al miedo, es como más de nosotros descubrir ese propósito que tienen las cosas. Hay cosas que tienen un propósito y que dicen que, digamos, hay cosas que pueden tener para nosotros un propósito y que nosotros, ¿cómo le digo? Nosotros a veces notamos o no notamos esas amenazas y nos alejamos de lo bueno, nos alejamos del proceso. A veces no entendemos por qué existen como esos filtros en los que nosotros vamos nos llevan en el proceso. Y también, pues cuando nosotros nos dicen, nos muestran las decisiones que debemos tomar, cuando nos dan recomendaciones, pues a veces nos cuesta porque no, por ahí no vemos un camino. A veces pensamos que no existen otras vías, que no existen otra forma de hablar, que no existe otra forma de construir. Y entonces vemos como amenazante el aprendizaje y las cosas que nos quieren brindar. Entonces, pues, no, todos los aportes han sido muy importantes. Acá tenemos unos aportes rapiditos y continuamos con vencedores. Muy buenos días. Se pone a la academia de la lengua en el inglés
es una perturbación angustiosa del ánimo ante cualquier peligro. En nuestro caso, dentro del proceso de rehabilitación, en el miedo, podemos aceptar nuestra condición de adicto y a cuatro fantasmas mentales que solo existen en nuestra mente enfermiza. El miedo en el proceso de la rehabilitación nos abre ventanas a un mundo que antes teníamos y nos olvidamos que existía. Por eso es tan importante enfrentar el miedo con cara, para que esa perturbación angustiosa del ánimo podamos trabajarla gradualmente en la teoterapia, que es la verdad, que es la verdadera realidad. Y al final nos encontremos con nosotros mismos. Cuando yo me encuentro con mi yo interior y me acepto tal como soy, puedo empezar a trabajar sobre estas bases que he fomentado en el enfrentamiento de la suma de los miedos que he trabajado. Compañeros, a partir de la mayor, no digo que lo mejor para quitarse el miedo de algo o de alguien es enfrentarlo. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día. Buenos días, familia. Terminamos el sueño. La cosa de la oportunidad es la cambiar, que Dios no me da eso, que teníamos que creamos antes. Vamos a ir, ahora a ti, lo mismo el vicio, el vicio, hasta con amor vicio, ya, todo vicio. Entonces, la realidad es eso y cambiar, y de todo, la realidad de todo. Eso es lo que yo Muchas gracias. Algo que dice, algo muy importante en estos aportes, algo que dijo Jason ahorita. Nosotros a veces todo lo que hacíamos era como seres adictivos, como seres adictos. ¿Cómo era que dijo? Hasta el amor se volvió un vicio. Y a veces en la fundación se ve eso. O sea, ¿cómo satisfago mi vicio? A veces me cuesta quedarme sentado, callado, a veces me cuesta quedarme prestando atención, a veces me cuesta que me digan que no hay visita o que no hay tienda. Cuando uno se le acababa el consumo, uno salía así fuera a caminar, así sea a buscar en el piso, salía así fuera a pedir, a inventarse algo para pedir, cualquier cosa. Y en la fundación a veces sigue esa conducta, pero reflejada en otras cosas. Y una vez una persona dijo, ¿usted era adicto? O la persona dijo, que puede sonar como si fuera grotesco, como si fuera algo inapropiado, pero la persona dijo, yo era adicto a las drogas, ahora me dice adicto a Dios. Yo era adicto a las drogas, ahorita me dice adicto a la terapia. Porque sigue habiendo ahí algo como que no se sacia, como que quiere cambiarlo todo por algo. Dejar todo tirado, así como en el consumo. Pues deje todo tirado por crecer, deje todo tirado por su crecimiento, por su aprendizaje. Porque parece que nosotros
pasáramos por esa situación donde dice que las personas más inteligentes a veces parece que fueran las que más se vuelven adictas. No sé por qué dirán eso. O sea, las personas que retienen mucho, que tienen muchas habilidades, pues no son para salir y quedarse en la pieza viendo televisión, digamos. O no son para salir, para vivir tranquilos, acomodados. Tiene que entender que así como la adicción activa, que era de buscar más, de querer más, de explorar, de conocer, así mismo toca ahora con el proceso explorarse a uno mismo, estar activo en aprender cosas, crecer, porque esa era la esencia del consumo. Y ahora no debe ser la esencia del consumo, sino la esencia de la recuperación. Y si ya lo ocupamos, si ya ocupamos esa área en lo bueno, pues yo creo que ya va desapareciendo también ese miedo a lo otro, porque ya estamos ocupando esa área, solamente que con cosas positivas. Entonces, en Vencedores querían darnos un aporte para que sigamos y ya casi ir cerrando. Buenos días, soy Iván. Mi aporte tenía que ver con el miedo, ¿no? Entonces me decía a mí un profesor, un tutor que tuve hace mucho tiempo, que el miedo es eso que nos hace hacer las cosas bien, ¿no? El miedo, sin miedo, pues, si lo usamos para frustrarnos, pues nos vamos a frustrar, ¿no? Pero si usamos el miedo como una gasolina para hacer las cosas bien, pues lo vamos a hacer bien. Me contaba el profesor que a los paracaidistas, las personas que hacen curso de paracaídas, le dicen que el día que no sienta miedo no se tire, porque el miedo es lo que va a hacer que en el transcurso de tirarse del avión y sentir el vértigo, el miedo, no sé, hacer las cosas bien, ¿no? Abrir el paracaídas a tiempo pues para poder vivir, ¿no? Entonces que eso es como algo que nos impulsa a hacer las cosas bien. El otro pues tenía la duda del miedo, ¿no? En el proceso muchas veces uno tiene miedo, las personas que ya llevan bastante tiempo, que son cíclicas, que pasan un proceso, pasan otro. Pues sí, yo digo que miedo va a recaer en comportamiento, ¿no? Porque ya la familia tiene la desconfianza y en fundaciones hablan de que es mejor parar la recaída a tiempo. Entonces, pues eso, ¿no? Como recaída en comportamiento, a quien le da miedo, ¿no? No, que sin consumo y lo vuelvan a llevar a una fundación por comportamiento, pues eso afecta, ¿no? Eso duele, eso como que va a tallar, va a dejar su marca, ¿no? Entonces, nada, hay que lidiar con los miedos, con todo eso, porque pues siempre va a ser como un impulso, ¿no? Para que hagamos las cosas mejor. Entonces, hay que lidiar con los miedos. Ayer hablaba con el líder acá de que me da miedo, si me entiendes, descompensarme, me da miedo, porque los que tenemos problemas psiquiátricos, pues somos como agresivo, violento y ya me da miedo el día que yo no controle mi cabeza, pues qué puedo llegar a hacer, ¿no? Cosas de que llega la ira, de elevar la ira y para cualquiera le da miedo, ¿no? A cualquiera le da miedo ir a cometer un error o hacer algo de lo que uno se pueda arrepentir después. Entonces, pues, el miedo, ¿no? Aferrarse a lo que uno pueda controlar y hacer las cosas, así tenga miedo a hacerlas, confiar en el proceso, en que las cosas se van a dar y recuperar la vida, la sobriedad. Ya los que consumen desde muy niños, pues no saben qué es ser adultos sin drogas, ¿no? Entonces el miedo al cambio, eso es difícil, pero se puede, ¿no? Para adelante.
Muchas gracias. Muy bueno ese aporte también. Yo creo que el miedo es como el miedo también es como la entrada a algo grande, ¿no? El miedo también es algo que lo confronta a uno y que le desarrolla también después cosas a uno. El problema no es sentirlo, ¿no? Porque pues tampoco, el problema no es que usted nada le da miedo, porque a veces nos enseñaron así, ¿no? Que no le tenga miedo a nada, o que no llore. Y el problema no es sentir el miedo, sino si nosotros lo interpretamos como la antesala de algo, de una oportunidad, la antesala de algo más grande, de algo que nos lleve a nosotros a los cambios y que no nos desconectemos de lo que nos permite esa antesala, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Vamos a dar aquí un último aporte. Sí, muy buenos días, desde acá desde Cali les habla pues sobre el miedo, pues digo yo que, por ejemplo, yo cuando salí a la calle, yo tenía miedo a volver acá y cuando le perdí el miedo a regresar a la fundación, fue cuando ya me confié y fue cuando llegué a la becaria nuevamente, pues, fue cuando ya llegó mi amiga, cuando los compañeros allá en la casa por mí. Y pues ahora ya, como digo, me llega aproche ahora, ya ahí comencé a tenerle miedo, pero a volver al sitio de donde yo me saco, ¿no? Cuando doña Mónica de la puesta me ayudó a salir, gracias a la oportunidad que me ha dado Dios. Y pues sí, se supone que vengo de la cosa emocional. Hay miedos que son buenos y hay miedos que son negativos, ¿no? Pues, porque el miedo cuando nos da el negativo, pues dicen que nos puede causar una recaída. Pero cuando es positivo, es el que nos evita, pues vamos donde también. Amén. Entonces, pues sí, también el miedo, digamos que lo que lo que debe encontrar en nosotros es que nosotros ya llevamos un proceso. O sea que no es lo mismo el miedo con proceso que el miedo sin proceso. Porque el miedo es una emoción. Es como usted decirle, no, pues ya no sienta rabia, ya no sienta alegría, ya no sienta nada. Sino que siéntalo, pero acuérdese lo que le han enseñado. Para que desde ahí usted empiece a mirar distinto. Porque usted lo siente, pero usted se le olvida, usted lo siente, pero usted hace de cuenta que usted es el mismo de antes. Pues, ¿cómo va a enfrentar ese miedo? Pues, huyendo de lo bueno y escondiéndose en lo malo. Y el proceso es lo que le enseña a huir de lo malo y esconderse en lo bueno. Porque de algo tenemos que huir y en algo nos tenemos que esconder. Pero ¿cómo se lo enseñó el proceso? Y entonces, pues vamos a dejar hasta el día de hoy ahí. No sé si en Vencedores tienen otro aporte porque te han levantado la mano. Bueno, entonces si no hay más aportes, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias primeramente a Dios que nos permite
que nos enseña el temor y que nos puede quitar ese miedo, que nos puede quitar eso que nosotros a veces nos exponíamos a lo que no debíamos. Y ahora nos enseña a que estemos más delante de las cosas buenas, que podamos darle la cara a las cosas positivas y que nos edifican. Entonces, pues muchas gracias a todos. Nos vemos más despacio. A usted. Nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite, con una nueva escuela de sabios. Entonces, muchas gracias a todos. Que pasen un buen día y bendiciones para todos.